Buenos días, buen día. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y su asistencia y deseamos que esta jornada sea un éxito, cosa que no dudamos, dado a personas que asisten a la misma, los conferenciantes y todos aquellos que han demostrado un interés especial sobre estas materias. Dicho esto, pasamos la palabra al punto don Carlos Molinilla para que presente al secretario autonómico de Educación. Tiene la palabra el señor Molinilla. Gracias, Cindy. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Antes que nada, quiero agradecer en nombre de todo el equipo del Síndic de Greuges, con don José Cholvi a la cabeza, la presencia de todos ustedes en esta sala. Estamos muy agradecidos por la importante acogida que ha tenido esta jornada entre los profesionales de distintos ámbitos, asociaciones de madres y padres y sobre todo entre alumnas y alumnos que son sin duda los verdaderos protagonistas de la misma. El Síndic de Greuges es el defensor de los derechos de los ciudadanos valencianos y en especial de los colectivos más vulnerables entre los que se encuentran los menores de edad. Por tal motivo, venimos organizando desde hace varios años esta jornada conmemorativa del Día Internacional del Niño, que se celebra todos los 20 de noviembre, pero que este año coincide en domingo y por eso lo hemos adelantado al día de hoy. La jornada, como ustedes saben, versará sobre los problemas de convivencia en las escuelas, violencia, acoso y ciberacoso. Y elegimos este tema porque desde el Síndic nos planteamos la defensa de los menores de una forma transversal e integral. Y pensamos que después de varios años tratando temas de servicios sociales relativos al sistema de protección y reforma de menores, donde incidíamos en las situaciones de riesgo en contextos únicamente familiares, había que incorporar al sistema educativo principalmente como administración pública competente en materia de protección de la infancia. Y para cerrar el círculo de la transversalidad, les adelanto en primicia que si las circunstancias lo permiten, el año que viene esta jornada tratará de forma monográfica los problemas que plantea la atención sociosanitaria infanto-juvenil. Este año, las quejas que hemos recibido en el Síndic en materia de educación han sido muy numerosas y se han referido a problemas diversos que en un momento dado han preocupado a parte de la comunidad educativa, como el arreglo escolar, la jornada continua o partida, las charchas libres y las más habituales de becas de comedor y transporte, así como la falta de recursos para menores con necesidades educativas especiales. Pero, sin embargo, el tema de la violencia escolar no llegó al Síndic por registro, sino por la apertura de una queja de oficio a la vista de los informes anuales sobre convivencia escolar que hizo pública la Consellería de Educación y que reflejaban un aumento sostenido durante los 3 últimos años de casos de violencia, acoso y ciberacoso que se producían en nuestras escuelas. Por ello, el Síndic de Greuges, en su función de defensor de los derechos de la infancia, recogió esta preocupación e inició la tramitación de un informe al respecto, que a la vez sería una actualización o revisión del informe especial que remitimos a las Cortes en el año 2007. La actual queja de oficio se encuentra en fase de conclusiones, a la espera también de las aportaciones que se lleven a cabo en la jornada que ahora iniciamos. Adelanto solo 2 conclusiones del grupo de trabajo. Una, que las situaciones de violencia y acoso escolar que se producen en nuestros centros educativos, tanto en lo referente a las víctimas como a los agresores y a los observadores, deben ser consideradas como situaciones de riesgo. Y 2, en consecuencia, las actuaciones para atender estas situaciones deberán tener un enfoque de carácter preventivo y positivo. De ahí que las ponencias que oiremos esta mañana tengan todas un denominador común, que no es otro que divulgar programas y buenas prácticas que puedan ayudar a las administraciones públicas y a la comunidad educativa a promover las acciones necesarias para la mejora de la convivencia en nuestras escuelas. Sin más dilación, paso a presentar a nuestro primer ponente, don Miguel Soler Gracia, al que hemos pedido su participación con una ponencia inaugural que lleva por título La convivencia en las escuelas. Quiero agradecer sincera y cordialmente al secretario autonómico de Educación e Investigación de la Generalitat Valenciana su presencia entre nosotros.
Sabemos del esfuerzo que esto supone en un alto cargo de una consellería con tantas competencias y obligaciones como la de educación. Solo referiré unas breves pinceladas de su extenso currículum. Don Miguel Soler es licenciado en Ciencias Exactas por la Universidad de Valencia, catedrático de Matemáticas de Educación Secundaria, profesor de Matemáticas en varios institutos de la Comunidad Valenciana y es autor de varios libros de matemáticas. También ha ostentado el cargo de director del Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación, años 92-96, director de la Alta Inspección del Estado en la Comunidad Valenciana, 2004-2008, y director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, 2008-2012. En la actualidad ostenta el cargo de secretario autonómico de Educación e Investigación de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Y por experiencia propia les aseguro que es un magnífico conferenciante y un gran comunicador. Miguel, gracias por venir y tienes la palabra. Gracias, Carlos Morenilla, gracias a la Sindicatura de Greuges, gracias a todas y a todos por estar aquí esta mañana. Es un placer hablar siempre de educación y, en particular, de un tema que está, desgraciadamente, tan en primer plano en muchos casos, no siempre respondiendo con, digamos, literalidad a la realidad de los centros educativos o a la realidad de los fenómenos de convivencia, porque también, si uno repasa las hemerotecas de los últimos años, pues ve que se producen de vez en cuando puntas de información respecto a este tipo de problemática, pero en cambio esas puntas no corresponden para nada con que se hayan producido más o menos casos en esos momentos determinados, con lo cual obedecen a otros elementos que habría también que analizar y qué repercusiones tienen en la propia situación de la convivencia en los centros. Yo, por lo que presentaba el síndic en la presentación, bueno, pues el resumen de los diferentes puestos que he ocupado es que llevo 39 años trabajando en educación, 12 dando clases de matemáticas en Bubicou, otros 12 trabajando en la Administración del Estado, 8 en el Ministerio y 4 en la Alta Inspección y 15 en la Administración Educativa de la Generalitat Valenciana. Y esos 39 años, pues al final te permiten aprender cosas en diferentes sitios y con diferentes grados de responsabilidad. Y desde esa trayectoria, y cada uno tenemos la nuestra, creo que lo fundamental es tener una escucha activa con todos los sectores de la comunidad educativa, por una parte, y por otra parte también con todos los sectores de la sociedad que puedas, y más en un tema como el que estamos tratando hoy. Uno de los grandes retos de la educación, en el sentido amplio de la palabra educación en este siglo, precisamente es aprender a convivir, aprender a vivir juntos, personas de diferentes etnias, culturas, religiones, personas que tenemos diferentes enfoques ante la vida, y eso significa que hay que escuchar mucho y no creerse en posesión de la verdad. El que se cree en posesión de la verdad, no le hagáis mucho caso. El otro día daba una charla a personas jóvenes con discapacidad intelectual y les decía, porque lo pienso, que todos tenemos alguna discapacidad. Lo que ocurre es que hay algunas que están tipificadas y otras no. Y el que crea que no tiene ninguna, pues ya sabemos cuál es la que tiene. Con lo cual, a partir de ahí, creo que es importante saber que cuando hablamos de respetar diferentes opciones, diferentes creencias, culturas, personas que proceden de diferentes países y también han tenido, por tanto, una trayectoria distinta, lo primero que hay que hacer es ser conscientes, como decía, de que todo ello forma parte de esta sociedad y que tenemos que analizar conjuntamente cuáles son las mejores formas de convivencia que tenemos. Está claro que el mundo ha cambiado más en los últimos 30 o 40 años que los 2 últimos siglos. Y además, lo que sabemos es que la única constante que hay es el cambio, que cada vez va a haber más cambio y más rápido. Y eso, lógicamente, pues cambia, nos obliga en el sistema educativo a cambiar muchas cosas. Ha cambiado la forma de aprender, de viajar, de relacionarnos y también la forma de relación de los adolescentes entre sí, incluso, como bien sabemos, entre los niños y niñas de primaria, bueno, y de infantil. Enseñar a convivir en ese mundo es una tarea
ineludible por una parte, pero por otra también compleja, sobre todo para aquellos que tenemos ya más de 25 años, por así decirlo, y no hemos tenido ni la vivencia, por una parte, ni la formación inicial necesaria para poder dar respuesta a situaciones que son cada día más complejas y más nuevas. Porque esos conflictos, como decía, hoy son nuevos o, siendo viejos, han adquirido una nueva dimensión. En la Consellería recibimos diariamente muchas llamadas en las que se señalan conflictos que se están produciendo y no siempre, digamos, tenemos los mecanismos de respuesta necesarios para poder, por mucho que se haya avanzado en establecer los protocolos correspondientes de intervención ante cada uno de los casos. Aprovecharé para decir que creo que antes de lanzar alguna medida y alguna forma de intervenir, no estaría mal no solo comentarla entre las administraciones implicadas, sino también saber los efectos que tiene. Y pondré un ejemplo reciente. Me enteré hace unos 15 o 20 días por la radio, por la cadena SER, que el Ministerio de Educación había puesto en marcha un teléfono de atención. Ya es curioso que una comunidad autónoma se entere por la radio de que el Ministerio pone en marcha un teléfono. En sí mismo ya es un fenómeno curioso. Lo que es más curioso todavía es que en una semana se han producido 3 llamadas desde ese teléfono a la Consellería para indicar que había habido 3 llamadas de niños y niñas valencianos allí y que preguntaban qué tenían que hacer. Entonces, poner un teléfono en Madrid para que llamen allí valencianos y valencianas, para que luego nos vuelvan a llamar aquí para decir qué tenemos que hacer, eso ya no es divertido, no pasa a ser algo que no quiero simplemente calificar. Y comento esa anécdota en el sentido de que estas cosas son serias y hay que hacerlas bien y no generar falsas expectativas en el conjunto de la población. Y requiere, por tanto, que cuando se pone un teléfono es porque hay respuesta desde ese teléfono y hay un mecanismo y un protocolo de actuación. Eso sí lo tenemos aquí y lo tienen, que yo sepa, todas las comunidades autónomas desde hace tiempo, porque son los que tienen que tener los mecanismos de atención a las familias, al alumnado, lo que haya que hacer con el centro, el tipo de intervención, etcétera, etcétera. Pero lanzo otra pregunta. ¿Estas cosas de las que hablamos, de estos fenómenos de violencia, pasan en el centro o fuera del centro? Y cuando pasan en el centro es escolar y cuando pasan fuera ya no es escolar. ¿Por qué le llamamos escolar? También quiero que pensemos un poquito en ello, porque ¿qué ocurre dentro de la escuela? Claro que ocurre dentro de la escuela, y en la esquina, y en el parque, y si son un poco mayores en la disco de la tarde o en el lugar que se junten. Es decir, ocurre en todos los ámbitos donde se relacionan los niños, los adolescentes entre sí. Y es evidente que una parte muy importante de su tiempo la pasan dentro del ámbito escolar. Y, por tanto, ahí también ocurren ese tipo de relaciones que generan en un momento determinado fenómenos de violencia entre iguales. O a veces también con otros miembros de la comunidad educativa, pero la inmensa mayoría es violencia entre iguales. Y digo eso no por escurrir el bulto y decir que, por tanto, es un fenómeno, no, sino para saber que o la intervención se produce en todos los ámbitos de la sociedad o, por muy bien que lo hagamos en el ámbito escolar, no resolveremos el problema de la convivencia. Y a veces cuando se le pone el adjetivo de violencia escolar, parece que se tenga que resolver todo actuando en el recinto del cole o del instituto correspondiente. Y eso es un error grave. No ocurre solo en el ámbito de la violencia de la convivencia, ocurre en muchos más aspectos. Ahora que hemos estado discutiendo el decreto de plurilingüismo, pues o recuperamos pronto Radio Televisión Valenciana, Canal 9, recuperem pronto La Bola del Drac i l'emissió de dibuixos animats en valencià, subtitulats, pel·lícules en versió original, o mai aconseguirem que l'ús del valencià siga raonable en el conjunt de la població perquè puga tindre més mecanismes que no únicament les classes de valencià donades a l'escola. I això és... Això vol dir, és un exemple clar de que, per exemple, per a l'ús dels idiomes, l'ús de les llengües, el coneixement de les llengües, és molt important l'actuació dels mitjans de comunicació. Doncs bé, per a l'educació en valors, exactament igual, o més. Perquè si ho fem molt bé, treballant conjuntament el professorat, la família, els alumnes, el personal d'administració i servei que treballa al centre,
fem un bon pla de convivència, anem a suposar que ho fem tot meravellós. I quan ixen per la porta i arriben a casa i, per exemple, es posa una cadena de televisió determinada en què en l'informatiu diu que el tema de la convivència és un tema fonamental, s'han produït 3 casos d'assetjament escolar, a més el ciberacoso, en fi, l'informatiu. I el programa següent fomenta l'insult, la falta de respecte, la descalificació global dels que estan en una tertúlia, o el posar, en fi, temes personals que es converteixen, diguem, en l'element central de la vida. Pues, com a mínim, aquesta cadena de televisió deu de ser conscient de que el que està provocant és els valors contraris als que teòricament defensem al sistema escolar, defensem a la nostra societat, i que s'encarrega, i la societat l'encarrega al sistema educatiu que ho fem en l'àmbit escolar. Pues la química, la física i altres matèries del currículum normalment no s'aprenen per el carrer. O si es aprenen, és una mica més complicat d'aprendre's per el carrer. Tenen que tenir un espai específic de reflexió a l'àmbit escolar, d'estudi i de treball. Però els valors es aprenen fonamentalment, es aprenen en qualsevol lloc. Però és evident que tenen molta més potència els produïts per el que es veu que es fa, que no per la teoria de lo que hi hauria que fer. Por tanto, ese conjunto de elementos me lleva a afirmar algo que es un proverbio muy antiguo, que yo repito muchas veces, de una tribu africana, la tribu Masái, que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. ¿Y quién es la tribu educativa? Pues la familia, el profesorado, los medios de comunicación, el otro personal que trabaja en los centros, en definitiva, todos, la administración local, la sindicatura de greuges, todo el mundo tenemos un papel en esa educación de los niños y niñas de la tribu. Lo que se trata es de que por una parte lo hagamos de manera coordinada. Pequeño problema la coordinación. Si es difícil coordinarse un grupo de 4, pues cuando encima quieres coordinar a 30 instituciones es más complicado. Pero al menos seamos conscientes de que hay una actuación coordinada o no conseguiremos el objetivo que pretendemos. Y sobre todo entre la familia y el profesorado. Esos son los 2 elementos, y los estudiantes, por supuesto, los elementos básicos de coordinación que tenemos que garantizar. ¿Qué aspectos tenemos también que contemplar si queremos mejorar la convivencia escolar? Pues muchos, pero el primero, podríamos empezar por el currículum escolar. Tenemos hoy en el siglo XXI el currículum que realmente necesitan los jóvenes para su futuro y no para nuestro pasado. Porque normalmente el currículum se hace pensando en nuestro pasado. Se incorporan siempre contenidos nuevos, eso sí, pero sin quitar ninguno de los anteriores. No sea cosa que se pierda en algo. Eso históricamente es especialmente divertido en la asignatura de Historia de España, en el caso de la secundaria de bachillerato, o las ciencias sociales, en el caso de primaria, donde hay momentos determinados de la historia que se estudian con un, digamos, grado de detalle increíble, y luego llega al siglo XX y desaparece en 48 horas, por ejemplo. El XXI no existe todavía. Es decir, ¿de verdad creemos que esa es la forma de enfocar el trabajo de las ciencias sociales o de la historia, del conocimiento del mundo que nos rodea? Pues creo que hay mucho que discutir sobre el tema y seguir habiendo, porque es un tema que no es fácil de resolver. Pero creo que lo que está claro es que no se puede plantear el mismo tipo de currículum escolar en el siglo XXI, con todos los instrumentos que tenemos de acceso a la información y a la comunicación, que cuando se estudiaba en el siglo XIX o en el siglo XX. Y muchas veces tenemos, ahora que los centros empiezan a ser algunos, los que no están en barracones, y empiezan a ser más nuevos y tienen buenas instalaciones, pues tienen instalaciones adecuadas, tienen profesorado adecuado y tienen unos contenidos del siglo XIX, siglo XX. Y, por tanto, ese es uno de los cambios que hay que acometer en serio, y no solamente en cuanto a los contenidos, sino en cuanto a la forma de trabajarlo. Y yo os invito a todos los que sois profesoras y profesores que estéis en esta sala, yo lo he hecho ya en alguna ocasión, la última hace 15 días, con que juntéis
a 15 o 20 alumnos de segundo de bachillerato, del último año, que tengan media sobresaliente en diferentes centros y que les preguntéis qué opinan de lo que acaban de estudiar después de haber cursado la primaria, la secundaria y el bachillerato. Porque creo yo que tendrán cosas que decir. Y he hablado de los que han sacado sobresaliente porque no son sospechosos de que lo que comenten sea producto de que es que no han sabido aprobar. Pues tienen muchas cosas que decir. Y desde luego no les gusta ni cómo está la estructura general del currículum, ni cómo se imparten las clases, ni que haya 12 o 13 profesores diferentes en un curso determinado. Eso es una opinión absolutamente mayoritaria, no solo de los estudiantes, sino de otros cuantos más. Con lo cual, ahí hay un primer cambio que incide directamente en la convivencia de las aulas y la convivencia en el centro. Si las clases se convierten en rollos aburridos, por decirlo en términos que no llegan, digamos, a provocar el interés del conjunto del alumnado, siempre es más fácil que se produzcan que los que ya están en principio menos predispuestos estén, digamos, siguiendo con atención y generan momentos de indisciplina, momentos que provocan la expulsión a un sitio que tiene un nombre, en fin, como mínimo un poco discutible, que se llama aula de convivencia, que es el aula de expulsados. Creo que también hay que revisar, como hacen muchos centros, que hacen muchas cosas interesantes en ese terreno, que el tema no es simplemente quitárselos de encima y enviarlos a un sitio porque no se sabía qué hacer, porque a veces lo provocan los propios alumnos porque se quieren ir del aula, con lo cual se les está dando lo que están pidiendo. Igual que dar un pasito más para que la falta sea más grave y se les expulse a casa. Perfecto, si estoy una semana en casa sin mirar al cole. Es decir, que creo que esas medidas hay que analizarlas bien, porque tomadas evidentemente con la mejor intención, pueden no siempre provocar la corrección de lo que querías de alguna manera destacar. Hay centros, por ejemplo, que ahora cuando expulsan a un alumno del aula que lo tienes personal en el centro, lo que hacen es, si es un alumno de segundo de ESO, lo meten una semana en clase de segundo de bachillerato, para que esté allí toda la semana y que se entere que existe otra forma de estar y de funcionar. Y que los mismos profes que a él incluso les tiene manía, los ve que cuando están con otro grupo de alumnos que funcionan de otra manera, pues no son igual. Y eso hay cada día más centros que lo están haciendo. En vez de al aula de convivencia, súbete a segundo A de bachillerato y estate un par de horas allí. Bueno, no digo que esa sea la solución, yo siempre lo pongo como ejemplo de otras formas de intentar intervenir ante una situación que no siempre la mejor forma es, insisto, la llamada aula de convivencia o vete a casa una semana, que es lo que algunos pretendían conseguir, irse a casa una semana. ¿Esto es fácil? No. ¿Cómo podemos avanzar en ello? Pues parlant molt. Parlant molt perquè ningú tenim la veritat i perquè n'hi ha molt poca investigació educativa encara. En la conselleria tenim un equip de persones que evidentment estan treballant al voltant del tema. En les direccions territorials, no sé ja, tu dius si s'han incorporat o no, les persones que enguany, 6 persones més de la territorial de València, Alacant i Castelló, per a treballar específicament en les unitats d'atenció i intervenció, les UAIs, dins del plan previ de prevenció de la violència escolar i que, en definitiva, el que trata és de tindre persones que estiguin dedicades especialment a aquests temes per a que puguen estar en contacte directe en els centres, en les famílies, en l'alumnat, ja que tenim que trobar entre tots, evidentment, posar més mitjans per a que, per un costat, trobem solucions als problemes que es produïsquen, però sobretot també transmetre a les famílies que poden estar tranquil·les, que en els centres s'estem preocupant de que tot funcioni bé. Perquè moltes vegades, avui, quan passa un cas d'assetjament escolar, algunes famílies el primer contacte ho fan en un mitjà de comunicació, que jo crec que no deu de ser la millor forma de resoldre el problema que ha tingut el seu fill i la seva filla. I ho han fet, estic segur, perquè són el pare o la mare en la millor intenció. Però potser ho han fet també perquè resulta que en el centre al que estaran el seu fill alguna vegada havien fet algun comentari i no les havien fet cas. I com que no les havien fet cas, la segona comunicació... I clar, ahir n'hi ha un debat també de sempre. Centres que en la millor intenció en un moment determinat consideren
que estan exagerant el pare o la mare i, per tant, diguem, no es posa l'atenció necessària per a poder intervindre. Centres que el que passa és que tenen molta por de que isca públic que el centre tal ha tingut un cas que això repercutirà en una pitjor imatge del centre i això farà que disminuïsca la matrícula l'any següent. En fi, aquestes coses són el suficientment importants per a que es traten com es tenen que tratar. Per un costat, animar a totes les famílies a que sí, com que és evident que el que volen és que el seu fill i la seva filla tinga l'ajuda necessària quan es produeix una situació d'aquestes característiques. Si el centre no han tingut, diguem, per lo que siga, una bona entrada, que paren directament en l'inspectora d'Educació, que es dirigisca a la unitat de la direcció territorial, que parlen, en fi, tot buscant quina és la millor manera de donar resposta a la situació, al problema que tinc en el meu fill i la meva filla. I a partir d'ahir, nosaltres, quan dic nosaltres me refereix als diferents mecanismes que tenim entre el professorat en els centres i l'administració educativa com a ajuda a aquest procés, el que tenim que posar més accent, pense, en què activitats i què actuacions fem per a la prevenció, que no el que ha passat en molts anys de dedicar més temps, diguem, a apuntar els casos, tipologies, d'on venen i tal, que després a fomentar el que són les bones pràctiques, la difusió d'actuacions. Hi ha que fer les dues coses, sí, però si n'hi ha que triar alguna de les dues, jo m'apunte clarament per la segona en el sentit de que tenim que dedicar més temps i més esforços a difondre les bones pràctiques que estan fent per part de centres, per part de diferents col·lectius, AMPEs, professorat, treball conjunt en diferents col·legis i instituts, perquè ahir crec que és on tenim més possibilitats de donar una resposta positiva al tema. ¿Qué pasa normalment? Que el foco lo ponemos en el agresor cuando se ha producido, en el problema, en tal. Y no ponemos el foco en que la inmensa mayoría de los alumnos de un centro son chavales y chavalas estupendos, que lo que hay que hacer es buscar cómo poner en valor su actitud y cómo eso puede provocar, dice, es que lo negativo contagia, dice, y lo positivo mucho más. Cuando uno llora, tal, dice, sí, pues cuando uno ríe con ganas, aún es más contagioso que el llorar. De verdad, pongamos en valor lo que hacen muchos chavales, y por eso lo que quiero centrarme ahora para ir, es en creo que el título de una ponencia que hay después, la tutoría entre iguales. Diferentes formas de programas de intervención que lo que haga es implicar a los estudiantes en su solución desde el principio. Crear redes de apoyo entre los alumnos. Hay diferentes programas con diferentes nombres, da igual, el concepto básico es ese, que es que, por ejemplo, en un instituto, un alumno de cuarto de la ESO se hace cargo de uno de primero, y es su tutor, su hermano mayor. Se presentan, se conocen, trabajan, y cuando está en el patio lo cuida. Y está pendiente de él. Y si está solo, le intenta buscar amigos. En definitiva, se intenta generar, eso no se hace porque sí, claro, se trabaja en el centro, con el profesorado implicado, organizando diferentes actividades que hacen que todo eso se pueda ir produciendo, pero en definitiva, cada día hay más centros que están poniendo en marcha programas de este tipo con un éxito notable. Porque sobre todo se produce, porque aparte tiene efectos no solo en una mejora de la convivencia escolar, sino que tiene efectos también en favorecer una mejor relación entre los alumnos con el profesorado. El profesorado ve que las aulas funcionan mejor y que hay mejor tal. Bueno, hace un conjunto de cosas que al final hace que el centro globalmente funcione mejor. Y hay también, lógicamente, mucha mayor implicación en relación con las familias, que a su vez se sienten mucho más tranquilas de saber que su hijo de 12 años tiene un hermano mayor de 16, que además lo conoce y que le cae muy bien porque está viendo que se preocupa. Y no son los alumnos de sobresaliente los elegidos, son los alumnos que tienen más actitud de solidaridad hacia ese tipo de situaciones. Y a veces, con perdón, son algunos que no tenían especial buena fama en el centro. Y que al decirles, quieres mojarte y quieres trabajar y quieres ser el tutor de un tal, lo han hecho. Y ha cambiado el que era de los, digamos, más disruptivos del centro,
pues ahora resulta que es menos disruptivo ahí por una parte y está viendo que encima su trabajo, su actitud, su colaboración con el más pequeño le está siendo útil al otro y también a él. Y esos son aspectos que, insisto, no cambian el planeta, pero sí permiten tener esquemas de funcionamiento que facilitan la mejora de la convivencia en estos casos. Hay un estudio, que no sé si conocéis, de Darley y Latané, que demostraron ya en el año 68 cómo los comportamientos altruistas en general se pueden ver disminuidos o disgradados en el grupo cuando ante una situación violenta hay muchos espectadores. Y cuenta un caso del año 68 en Estados Unidos, donde fue asesinada una chica por la calle en la noche, acuchilladas, y había 35 personas viendo la escena, que duró 20 minutos. Y los 35 se quedaron bloqueados. A raíz de ahí se generó un debate fuerte y hubo diferentes investigaciones hechas en diferentes universidades, donde, en situaciones evidentemente simuladas y con otro tipo de actores y con personajes experimentales, pues se estudiaba la capacidad de reacción cuando hay 7 viendo un fenómeno determinado o cuando solo estás tú. Pues la capacidad de reacción positiva, solidaria, para intervenir e intentar evitar lo que estaba ocurriendo, es 5 veces mayor cuando estás solo que cuando son 7. Los 7, nos quedamos mirándonos los 7 a ver qué pasa, o mirando hacia otro sitio. Cuando estás solo, la capacidad de reacción y por tanto de intervención tal. Bueno, pues eso es uno de los principios en los que se basa también, en parte, la tutoría entre iguales, el 1 a 1, en el sentido de que no es cuidar todos a los pequeños, no, sino asignar responsabilidades individuales que permitan, pues bueno, tener ese tipo de compromiso asumido con el centro. Y lo que se observa en los centros que lo están desarrollando es que hay muchos jóvenes capaces de llevar ese comportamiento altruista, ¿no? El instituto último que estoy hablando, que fue la semana pasada, había exactamente 82 parejas. Y 82 parejas son de un instituto de 2 líneas, o sea, de los 60 alumnos de cuarto, 41 estaban implicados. Y de los 60 de primero, otros 41. Claro, es decir, prácticamente cada uno tiene su pareja. Y eso, insisto, es un dato muy positivo. Aparte de que tiene, como decía antes, que ponemos muchas veces el foco en los alumnos disruptivos, en los que se han puesto como matones o matonas o los que van por ahí perdonando la vida. En lugar de poner el foco en aquellos alumnos con esa actitud solidaria, esa actitud dispuesta a colaborar con los demás, actitud dispuesta a mejorar la convivencia tanto dentro del aula como fuera, en conjunto, como también a veces nos pasa a los profes, que no hay más que ver los exámenes que se ponen, donde dices, ¿tú qué estás preguntando? ¿Lo que el alumno sabe o lo que no sabe? Porque es un enfoque radicalmente distinto. Plantear una prueba para que uno explique lo que sabe o para plantear una prueba para ver cómo le pillo en lo que no sabe. Yo me apunto claramente a la primera. Pues igual que aquí me apunto claramente a decir, pongamos el foco en los elementos positivos que pueden funcionar en un centro y veamos cómo facilitamos que todo el mundo pueda desarrollar al máximo sus capacidades en ese ámbito, que es una buena manera práctica de educar en valores, no solo de discurso, sino actuando. Y eso quizás a veces les puede provocar que al llegar a casa, si ven un gran hermano similar, apaguen la tele en vez de dedicarse a ver otro tipo de perfiles y de valores que no son precisamente coherentes con los que estamos comentando. Estos programas de tutoría entre iguales están avalados ya hace más de 30 años por la investigación educativa, son recomendados por la UNESCO. ¿Y dónde radica la clave del éxito? Pues en definitiva es que es un cambio de perspectiva. Como dice Benjamin Zender, un concierto no lo hace el director de orquesta.
porque la música la hacen los músicos. Por lo mismo ocurre en los centros. Los alumnos son los protagonistas y queremos que hagan la mejor música. Y por tanto tenemos que poner el espacio necesario para que puedan hacerla. Por tanto, quisiera concluir, que me dijeron que dejara un tiempo para coloquio, pues planteando algunas cuestiones. Por una parte, desde la Consellería de Educación se está trabajando en 3 líneas de actuación, ¿no? Bàsicament. Per un costat, informar i difondre els protocols d'actuació i els procediments que hi ha que posar en marxa des dels centres front a les actuacions de violència i d'assetjament i que es pugui fer un seguiment de les situacions que es comuniquen, com deia abans, a les unitats d'atenció individualitzada, del plan previ, de les direccions territorials o la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria, que és la que està, diguem, organitzant el conjunt del seguiment i del procés. Una altra línia d'actuació és conèixer les situacions que s'han produït als centres, de quina tipologia, en la fi de planificar i difondre actuacions de prevenció, de formació del professorat, etc., que puguen facilitar aquest tipus de procés. I la tercera, que és la que jo he intentat en la meva exposició donar la major importància, desenvolupar i potenciar programes i accions als centres educatius mitjançant els plans de convivència i les diferents actuacions que es contemplen en aquests plans i, sobretot, el que fem, en definitiva, cada vegada més en l'àmbit de la formació del professorat, que és l'intercanvi de bones pràctiques, el tindre espais en comú per a poder contrastar opinions, reflexions compartides, que és el mateix que passa. Per què cada vegada més en la formació del professorat es reivindica la necessitat d'espais compartits d'intercanvi de bones pràctiques? Per el mateix que deia abans, el de la tutoria entre iguals. Quan tenim els mateixos tipus de problemes en general i volem donar reptes de solució, per això el professorat volem juntar-se entre si per a poder analitzar i compartir aquestes qüestions. Doncs el mateix passa en els estudiants. Si busquem mecanismes per a que realment puguen tindre aquest espai de col·laboració i de solidaritat, tindrem més possibilitats d'avançar. Bé, doncs enguany, per avançar en aquesta direcció, s'han posat 6 persones, com deia abans, a les 3 direccions territorials, d'Alacant, València i Castelló, i s'ha creat a tots els centres la figura del coordinador, la persona coordinadora d'Igualtat i Convivència, que se'ls ha donat un espai de 2 hores lectives per a poder, diguem, incorporar en el seu treball, tindre un espai específic que pugui permetre que aquesta tasca tan important de la coordinació dels plans d'igualtat i convivència pugui desenvolupar-se en millor condició. I ara, des de la Conselleria, s'està preparant, ja has començat ahir precisament, hi ha un curs de formació del professorat per a aquestes persones que han assumit la figura de coordinadores d'igualtat i convivència als centres educatius per a que puguem donar a poc una major formació, tant inicial com permanent, en el desenvolupament de les seues tasques. I com deia, per a concloure, jo destacaria que alguns pensem que la millor herència que podem deixar als nostres fills és una bona educació, en el sentit més ampli de la paraula. I per tant crec que tenim que, com deia al principi de la intervenció, parlar amb tots i sobretot escoltar, que no és precisament un dels hábitos más destacados de la población en general. Y escuchar no es lo mismo que oír, escuchar. A partir de ahí, implicar a toda la sociedad, familias, medios de comunicación, pedir también a los medios de comunicación que si quieren, y seguro que quieren, colaborar en mejorar la convivencia en la sociedad en general y la escolar en particular, tienen también que difundir noticias positivas de las que se hacen en los centros trabajando estos temas. Yo hay días que cuando veo algún informativo, digo, aparte de haber matado a 533 en el planeta Tierra en diferentes puntos, ¿ha pasado algo más hoy? Yo recuerdo el periódico El Caso. Yo creo que debería volver El Caso por una razón, para que hubiera un periódico monográfico que el que quisiera yo lo tuviera ahí, todo juntito,
y que nos dejaran en paz al resto. Porque eso de ver un informativo en el cual el 80% del informativo está dedicado a el asesinato producido no sé dónde, el tal, en fin, de verdad. No sé si son las noticias más relevantes de los que está ocurriendo en el planeta. Y creo que si eso lo combinas, como decía antes, con los programas en los que se organizan tertulias, que lo que prima es, aparte de meterse en historias personales, contar embustes, historias y rollos y tal, el insulto, la descalificación, la imagen más grosera de esta sociedad, ¿eso es lo que queremos potenciar? Bueno, pues al menos yo creo que, libertad de expresión, sí, pero al menos que el medio de comunicación sea consciente que al emitir este tipo de programas no es muy coherente que a continuación diga en el informativo: pedimos que todos los centros y todo el profesorado organice muy bien, y las familias, el tema de la educación en valores, y que acabe con la violencia escolar. Dice, oiga, usted la acaba de favorecer con las 4 horas de programación anterior, aunque no fuera ese su objetivo. Una tercera cuestión es que las familias se tienen que sentir seguras de que en los centros vamos a cumplir con ayudar, con favorecer un clima de convivencia general adecuado para todo el alumnado y por no negar los casos que se puedan producir, conseguir la máxima implicación posible de todos los sectores para que eso ocurra y saber que cuando ocurra vamos a ponernos inmediatamente en contacto para poder buscar las mejores soluciones entre todos. Y acabar diciendo que gracias a todo el profesorado por su implicación, gracias a las familias que se implican en el día a día de los centros para favorecer no solo este tema que estamos tratando hoy, sino que el mejor funcionamiento en general de la educación. Hace unas décadas, cuando yo llegaba a casa y me habían castigado en el cole por algo, y se lo empezaba a contar a mi padre o a mi madre, me decían, algo habrás hecho, antes de acabar la frase. Y hoy, ante la misma situación, hay padres y madres que reaccionan diciendo, ¿cómo se llama ese profe que se va a enterar? Pues en ese tema creo que hemos empeorado en vez de avanzado. Creo que o se consigue una buena relación familia-profesorado, aunque no te caiga bien la otra parte, porque nos interesa objetivamente trabajar juntos para dar respuesta a problemas que son complejos y que requieren, por tanto, actuaciones complejas y con la implicación de todos, especialmente de la familia, el profesorado y el alumnado. Pues acabo con esas gracias y con un anuncio que ya ha hecho el conseller de Educación y que quiero repetir aquí, y es que estamos trabajando en la elaboración de una ley integral de educación y formación de la Comunidad Valenciana que permita no solo hablar de lo estrictamente escolar, sino recoger el conjunto de aspectos que pensamos que pueden favorecer una mayor implicación de toda la sociedad en la educación. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel, por tu magnífica ponencia y, como decíamos, hasta las 11 que tenemos según el programa una pausa para descansar media hora. Hay 10 minutos. Como decía Miguel, hay que saber escuchar y oír. Pues somos todos oídos, sobre todo él, para las preguntas que quieran hacerle desde la sala. Se abre un periodo de 10 minutos para coloquio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano porque hay unas auxiliares con micrófonos que le pasarán. Mira, ahí hay una en el centro. ¿Tenemos micrófonos, por favor? Es que no se ve bien de aquí. Haga usted la pregunta si quiere.
A ver, perdón, es que le pasa Sí, que si no para no que se le oye. oiga a toda la sala. En los problemas sociales. ¿Aquí? Ah, bueno. Sí. En los problemas sociales. Vamos a ver, yo vivo frente de un instituto. Antiguamente, como ha dicho usted, los padres no llegabas a casa y te decían, algo habrás hecho. Pero el otro día me están preguntando los muchachos una cosa. Usted acaba de hablar sobre la televisión. La televisión. Yo quisiera que la consellería se tuviera muy presente y que mucha gente que aquí hay, que no se moleste nadie. Estamos en la provincia de Alicante, en la cual un 60% son castellanos parlantes, porque hemos sido inmigrantes. También lo tiene Valencia, lo tiene Castellón con los aragoneses. Y estamos viendo que la televisión que ustedes quieren montar es la misma televisión que tienen ya casi los catalanes, en valenciano. Y me decían los muchachos, oiga, si es que el valenciano lo tenemos que hablar. Vivimos en Valencia. Yo le dije, yo soy aragonés, vivo en Valencia y entiendo el valenciano y me siento orgulloso del valenciano. Pero no se puede meter a la población el valenciano a base de palos. Yo creo que a la gente está más, y como decían nosotros, es que nosotros el futuro lo tenemos en Inglaterra. Creo que las aulas debían dar más clases de idioma, tanto inglés como francés, y dejar un poco el valenciano, dar unas clases de valenciano, pero no meterlo como se está intentando meter y que nadie se ofenda de los que tengo detrás. Estamos en una provincia del 60% de castellanos parlantes. Nos están metiendo valenciano a la fuerza y no es así. Está muy de acuerdo que tenemos que hablar valenciano y yo me siento orgulloso de la comunidad valenciana, me siento orgulloso de entender el valenciano, pero hay que dejarlo. Pero te hagas la pregunta, termines, que tenemos que hacer más preguntas. No, otra cosa. Después está la VACAE. Nosotros tenemos el acoso escolar. El acoso escolar, mucha gente me decía y nos dice, ¿no se puede poner un psicólogo que no dependa de consellería dentro de los institutos? Eso me lo comentaban. Que no dependa de los institutos, que sea un psicólogo que atienda a los chicos y atienda a los padres. Que no dependa de la directora, nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno. ¿Contestas, Miguel, al principio o hacemos todas las preguntas? Lo que quieras. No, lo que tú quieras. Bueno, contesto a esta. Sí. ¿Y el psicólogo que habla en valenciano o en castellano? Vamos a ver, si el título de la intervención era la convivencia en la escuela, creo que precisamente el respeto a la realidad que cada uno vive, en función de dónde ha nacido, de dónde ha vivido, con quién se relaciona, etcétera, pues hay un aspecto fundamental que es el respeto a que en esta comunidad hay 2 lenguas oficiales, 2 lenguas maternas para el conjunto de la población. Yo, hasta ahora, no conozco a ningún chaval de 16 años. Bueno, hablar mejor, no hace falta hablar mejor a todos, con lo cual, quitando eso, no conozco a ningún chaval de 16 años que no sepa expresarse en castellano. Ninguno de esta comunidad. Conozco un buen montón que no saben expresarse en valenciano y a casi todos que no saben expresarse en inglés. Partiendo de esa realidad, pues creo que la obligación del sistema educativo, y no solo del sistema educativo, sino también de los medios de comunicación, es trabajar conjuntamente para que todos dominemos nuestras 2 lenguas oficiales, que son el valenciano y el castellano, y al menos un idioma extranjero, que hoy es la lengua franca internacional, y si es posible más, pues más, pero al menos eso. Si eso no lo tenemos claro y encima lo utilizamos como arma arrojadiza contra el que no piensa lo mismo, no estaremos precisamente favoreciendo ni la convivencia escolar ni la convivencia social. Respecto al segundo tema, en todos los centros de secundaria hay un psicopedagogo, un orientador o orientadora, que está además en la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, que tiene un trabajo
fundamental en los centros. Y en los colegios de infantil y primaria se les atiende desde los SPES, los servicios psicopedagógicos escolares, donde hay profesionales de la orientación, de la psicología, de la pedagogía, etc. No todos los SPES tienen todos los profesionales, lo digo por si esto de así era que, pues sí, claro, como pasa en muchos ámbitos de la vida. No en todos los hospitales hay el mismo número de especialistas, ni en todos los SPES hay el mismo número de profesionales. Lo que digo es los perfiles profesionales que están ubicados en un sitio y en otro. Dicho eso, si no he entendido mal, un psicólogo que no dependa de la directora o del director del centro. Si precisamente esas figuras lo que tienen que estar es totalmente incardinadas en el centro. No, bien, es otra. Bien. Como todo en la vida, hay diferentes opciones. Yo respeto tanto la que acabo de escuchar como espero que se respete la que voy a exponer yo. Igual de respeto, ni más ni menos. Bien, si me permites, después de escuchar tu opinión, que te dé la mía, pues ya sí conoceremos dos. Y es, si no he oído mal, has afirmado que el tener un psicólogo que no dependa del director, sino que dependa de una institución de fuera, del ayuntamiento, supongo, eso va a resolver todos los problemas que tenemos de convivencia en los centros. Lo acabas de decir con esas palabras. Más allá de que esa afirmación en sí misma, no hace falta ni comentarla, en sí misma, lo que añado a continuación es que todos los profesionales que intervienen en un centro, esto no es un problema de uno a uno. Los problemas de convivencia no los resuelve el psicólogo. El psicólogo juega un papel muy importante, precisamente porque tiene una formación específica sobre el tema, para influir en la mediación entre iguales, para buscar mecanismos de resolución de conflictos, para hablar con los otros alumnos del curso, con el profesor, con tal, y para hablar con la dirección del centro. El que hayáis tenido algún caso de que un director o directora de un centro no se haya comportado como creéis que se tiene que comportar, sí, los que cuando se dicen esas cosas dicen que así, conozco que son los mismos que en otros terrenos de la vida dicen que todos los padres son impresentables, otros que en otros terrenos de la vida dicen que todos los que hay en el hospital no sé qué son impresentables y que todos los que venden pan deberían vender chorizo porque también son impresentables. Creo que en todos los ámbitos de la vida hay personas que lo hacen mejor y peor. Algunas simplemente porque se equivocan y otras porque no les importa lo que están haciendo. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Y la educación no es una excepción. A partir de ahí, sacar conclusiones generales y hablar de colectivos es un error por definición. Por definición, porque siempre es falso. Y digo, a partir de ahí también hay que analizar cuál es el mejor contexto para resolver un problema de un alumno o de una alumna. Implicar a todos los sectores del centro que conviven en el día a día con ese alumno. Un psicólogo o psicóloga venido de fuera le podrá ayudar, apoyar, hablar con los del centro si tienen un tipo de tipología de actos producidos específicos que requieren la intervención de un profesional externo. Pero si no se resuelve actuando desde el centro, ese tema no se va a resolver. Y eso, he dicho antes que había mucha investigación, poca investigación educativa todavía en este ámbito, porque nos queda mucho camino por recorrer. Pero desde luego, en lo que acabo de decir, no conozco a nadie que haya hecho una investigación que afirme lo contrario. Sino lo que dicen exactamente es la necesidad de implicar al máximo de profesionales del centro con el profesorado, las familias y los especialistas que tengan que intervenir. Lo que no quita, para que tengan que también en algunos casos ayudar con un especialista de fuera si se requiere. Pero no al margen de, sino junto con. Y si alguien tiene alguna investigación. Yo creo que está suficientemente claro, Miguel. Pasamos a otra pregunta que había por el medio de la sala, que habían levantado la mano. Allí. ¿Se me oye? Sí, vale. Me ha venido bien la respuesta reciente para mi pregunta-cuestión. Desde mi experiencia de 10 años en menores, actualmente 9 en la administración pública, etcétera, 20 y tantos, no sé, haciendo de todo como trabajadora social, sin el zoom de una dirección general ni esos zoom más amplios, ¿no?
Yo creo que lo que has comentado del coordinador de igualdad, con 2 horas a liberar a un profesor y demás, yo, desde mi punto de vista y humildemente, creo que va a ser una chapuza más añadida al sistema. Yo sé que lo que voy a decir no gusta porque pasa por dinero, pasa por dotación, eso que no se puede mencionar en la administración pública. Pero mientras que no se contemplen equipos anclados en los incardinados, como tú bien has dicho, en los centros de primaria y de secundaria, multidisciplinares, con departamento propio, con integradores o integradoras, con trabajadores sociales. Bueno, dejadme que mencione a todos los actores y actrices. Psicólogos, psicólogas, trabajadores, bueno, soy feminista, se me nota. Psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, integradores e integradoras sociales, mediadores y mediadoras. Creo que no me olvido de nadie. Mientras que no hagamos departamentos con estos profesionales y estas profesionales en cada uno de los centros que trabajen la prevención y la convivencia, todo lo demás son apagafuegos y chapuzas, con dinero público. Bueno, Miguel, tiene la palabra. Bueno, creo que voy consiguiendo algunos de los objetivos de la intervención. Por ejemplo, decía que para mejorar la convivencia de la sociedad, las descalificaciones globales, el creerse en posesión de la verdad, pues son 2 aspectos que, al menos para mí, no me provocan, sino justo el efecto contrario de lo que teóricamente pretende el que lo formula. Decir que es insuficiente que se nombre por primera vez en esta comunidad una persona que se encargue de la coordinación de los temas de igualdad y convivencia en el centro y que para ello tenga 2 horas de dedicación, 2 horas selectivas de dedicación semanal, que traducido a horario global sería, pues eso, el 10% de su jornada laboral. Que se dice, ¿es insuficiente? Radicalmente de acuerdo. Es una chapuza, radicalmente en contra. Y como todo en la vida, esta es mi opinión. Uno puede decir, pues como es una chapuza, pues evidentemente no se haga. Os emplazo, yo ya no estaré dentro de 25 años, pero os emplazo dentro de 25 años a que se analice en esta misma sala, quienes estéis, si ya se tienen todos los centros, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores culturales, mediadores tal, con departamentos con todas esas características y funcionando. Incluso aunque hubiéramos pasado todas las crisis del planeta y fuéramos ya millonarios. Si los hay dentro de 25 años, yo me alegraré muchísimo. Que mientras tanto se califique de chapuza el incorporar una persona que estaba llevando la coordinación del trabajo que ya llevaban y están llevando muchos profesionales en su tiempo, porque se lo creen y porque creen que forma parte de su trabajo. Calificarlo de chapuza para mí significa no entender ni cómo funciona un centro, ni qué se está haciendo, y solo pensar en aspectos específicos muy importantes sin ver la globalidad del centro. Porque al final, con los impuestos de todos los ciudadanos, se decide en qué se gaste y qué se prioriza. Y veo difícil que con el planteamiento hecho para dentro de cada centro se pueda compartir que un buen uso de nuestros impuestos fuera meter 5 o 6 profesionales específicamente a jornada completa, trabajando en un tema que ya está trabajando el conjunto del profesorado y que lo que requiere es más apoyo. Claro que sí, claro que sí. ¿Es insuficiente 2 horas? Sí. Y precisamente lo que queremos es, con ese inicio, formar a esos profesionales, seguir trabajando y junto con los ayuntamientos y con los equipos de atención que hay y los experts a otros niveles, incorporar más profesionales, ahí radicalmente de acuerdo con lo que habéis propuesto, y de qué manera eso puede favorecer el trabajo conjunto de los centros. Pero me gustaría, insisto, con eso acabo la reflexión, a que veamos las cosas un poco más en perspectiva y no vayamos al todo o nada, porque no conozco nada en esta vida, tras 39 años en educación, que se haya conseguido con el todo o con la nada. Bien, gracias.
Llevamos un programa muy ajustado, tenemos ahora la pausa, tenemos que ineludiblemente estar de nuevo en la sala a las 11:30 si queremos cumplir con los horarios. Todavía nos quedan muchas ponencias. Yo agradezco mucho la presencia de Miguel Soler en compañía nuestra, te reitero el agradecimiento y damos por terminada esta primera ponencia. Muchas gracias.